Bendito Padre Celestial, venimos delante de tu presencia nuevamente, Señor. Agradecidos, Señor, en mi corazón, porque en este pequeño tiempo que hemos estado aquí, Señor, hemos podido cantarte, hemos podido alabarte, hemos podido saludarnos, Señor, hemos podido poner nuestras peticiones en tus manos, darte gracias por lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Y ahora venimos delante de ti, Señor, para escuchar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias te doy porque siempre tienes palabra, porque siempre nos das un alimento espiritual, Señor. Y quiero, Señor, rogarte que esta mañana no sea diferente, que esta mañana tú nos des alimento, Señor, que tú hables a través de mí, Señor, que tú seas el que me use. De tal manera, Señor, que todos seamos bendecidos con tu palabra en esta mañana y que podamos salir diferentes para la gloria de tu nombre, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se me ve un poquito diferente, es que dejé mis lentes en el carro. Entonces así como que estoy haciendo gestos porque no traigo los lentes. Traigo los lentes oscuros de sol, así que si de repente me los pongo no es porque esté yo queriendo que me deslumbro, pero es que no veo. Así que vamos a ver cómo va la cosa. Vamos a seguir estudiando el libro de Marcos. Hoy vamos a leer un poquito más del libro de Marcos, pero no nos vamos a quedar en el libro de Marcos, porque el libro de Marcos es tan condensado que tenemos que compararlo y añadirle de otros libros. El libro de Marcos, vamos a hablar hoy de el siervo invisible. Algo que estudiamos el domingo pasado fue acerca de Jesucristo, quién es Jesucristo, y conocimos quién era Jesucristo. Y algo que el libro de Marcos nos dice en el primer versículo, que vamos a estar hablando del Evangelio de Jesucristo. Pero resulta que Marcos se brinca y empieza a hablar de otras cosas. Entonces como que nos confundimos un poquito. Vamos a ver qué dice ahí. Todos los miembros del cuerpo de Cristo, somos utilizados por Dios para su servicio. Eso me dice que todos nosotros tenemos un don, todos nosotros tenemos algo que podemos contribuir en el cuerpo. Algo que podemos contribuir para el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Pero a veces sucede que no sabemos qué podemos hacer. Nuestro cuerpo está pegado por todos lados, es un solo cuerpo. Y no siempre usamos todas las partes del cuerpo. Hay algunos músculos que no sé, que algo está pasando porque yo creo que no los uso y algo está pasando ahí, y a veces sí nos pasa en el cuerpo de Cristo. Pero hay algunos músculos, algunas partes de nuestro cuerpo que son indispensables, que no podemos vivir sin ellas, aunque no los vemos. Y así pasa en la vida real, por ejemplo, en las organizaciones, en los edificios. Por ejemplo, la gente que viene a limpiar, los hermanos que se dedican a limpieza. Nunca se acuerda uno de ellos más que cuando está sucio. La gente de mantenimiento, ¿cuándo llama uno a mantenimiento? Pues cuando algo se descompuso. Cuando todo está funcionando, no manda uno a llamar a mantenimiento. Ellos son muy importantes, la limpieza y el mantenimiento de un edificio son muy importantes. Durante el día, las personas que vienen a trabajar están esperando que el edificio esté en condiciones utilizables, limpio, que todos los focos funcionen, que todos los botes de basura estén limpios, etcétera, etcétera. Que los baños, bien importante, que los baños estén limpios, etcétera, etcétera. Nadie se acuerda de este personal, de esta gente que viene a medianoche a limpiar, que viene a asegurarse que todo esté trabajando. Nadie se acuerda de ellos. Mientras nadie tire basura en los botes, pues no hace falta cambiar la bolsa del bote. No hay necesidad. Mientras que todos los focos prendan, pues no le vamos a mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿va? Pero esta gente es muy importante. ¿Se imagina un edificio que nunca lo limpiaran por un año? Un año, ¿cómo estaría ese edificio? ¿Se imagina un edificio al que nunca le dieran mantenimiento por 5 años? Olvídese, estaría eso pero cayéndose. ¿Se vería para algún negocio eso? Estaría cayendo a pedazos. Entonces, las personas, los de limpieza, los de mantenimiento son bien importantes. Y aquí en el cuerpo de Cristo tenemos personas que son bien importantes, todos somos bien importantes para el cuerpo de Cristo, pero hay personas aquí en el cuerpo de Cristo que a veces no vemos y están trabajando. Y no sabemos, pero somos bien importantes, ustedes son bien importantes. ¿Se imagina un edificio después de 40 años que nadie entró, que nadie se fijó? Imagínense después de 400 años, que nadie entró a ese edificio, nadie limpió, nadie hizo nada,
Después de 400 años llega alguien y dice, ahora sí lo voy a ocupar. ¿Cómo está ese edificio? Está en ruinas totalmente olvidado. No se puede usar. No solamente necesita una gran limpieza, necesitan checar la estructura, checar todo el edificio porque está tremendo. Y desde que se empieza a limpiar todo, desde ese momento empiezan a correr los gastos, porque no es nomás de que ya abrir negocio, hay que limpiar, hay que pintar, hay que arreglar, hay que tal vez cambiar partes del edificio. Y Marcos nos lleva por el Evangelio de Jesucristo de una manera similar. Si leemos en Marcos 1, del 1 al 3, yo creo que vamos a leer del 1 al 4. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Eso lo leímos el domingo pasado y sabíamos que el Evangelio de Marcos nos iba a hablar del Evangelio de Jesucristo. Pero después él brinca y dice en el versículo 2, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿De quién está hablando? El versículo 4 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿De quién está hablando? De Juan el Bautista, que por cierto no sé por qué le llaman el Bautista, pero sí sé por qué, pero no era bautista, no era pentecostal. Espérate, no era bautista, no era pentecostal, no era nada de eso. Le decían bautista porque bautizaba. Entonces, Marcos nos brinca inmediatamente, y en lugar de empezar a hablar de Jesucristo, se regresa y empieza a hablar de Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué si Jesucristo es el Hijo de Dios y empieza su ministerio en la tierra, para qué necesita Juan el Bautista? ¿No podía él empezar su ministerio así nomás? Él es el Hijo de Dios. Había una cosa importante de Juan el Bautista, y el sermón de hoy lo vamos a tener en dos partes. Le llamé el siervo invisible 1, vamos a ver el siervo invisible la próxima semana, el siervo invisible 2. Pero si vamos a Isaías 43 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. La misma profecía que se refiere Marcos. Y en Malaquías 3:1, por cierto, aquí voy a hacer un comercial, si usted no viene los viernes, venga los viernes, se pone buenísima la oración con los estudios que estamos teniendo. Pero Malaquías 3:1 lo leíamos el viernes, dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Así que Juan el Bautista no solamente trabajó junto con Jesús, pero fue profetizado muchísimos tiempos antes. ¿Y por qué es importante recordar estas profecías? Porque Dios cumple lo que promete. Bien importante, espérate, la cosa va más rápido que yo. Bien importante que recordemos las profecías, porque la profecía no solamente nos dice que Juan tenía que venir, pero la profecía nos dice que Juan no era importante. Lo que era importante es que él le preparara el camino al Señor. Entonces lo que era importante era el Señor. ¿Se da cuenta? Por eso es importante ver estas profecías. Lo primero que vamos a ver hoy es, ¿quién era Juan? ¿Quién fue Juan? ¿Qué pasa con Juan? Más o menos parecido a lo que vimos el domingo pasado. Juan era pariente de Jesús, o algo por el estilo. En Lucas 3, esta cosa se está moviendo sola, así que me avisan. Lucas 1, del 35 al 37, dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿A quién le está hablando? A María. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ahí se ve la parentela, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Ahora está esperando bebé, ya lleva 6 meses. Porque nada hay imposible para Dios. Aquí establecemos dos cosas bien importantes. Una, primero, que Elizabeth era pariente de María. María era pariente de Elizabeth. Por lo tanto, Juan, que es hijo de Elizabeth, pues era pariente de Jesús, primo segundo, sobrino, tío, vaya usted a saber qué eran. La escritura no nos dice qué eran, pero algo estaban relacionados. Y usted diría, pues por eso Juan es que le ayuda a Jesús. Pues hay un nepotismo ahí, una cosa de ayuda familiar, entre nosotros nos ayudamos. Pues no, eso no es importante. Lo importante es que vemos aquí a Juan, que él es un niño milagro.
¿Por qué milagro? Porque Elizabeth era estéril y tuvo un hijo. No era virgen, pero era estéril y tuvo un hijo. Si nos regresamos a ver cómo pasó eso, en Lucas 1 del 13 al 15, el ángel se le aparece a Zacarías y le dice, no temas porque tu oración ha sido oída. Ellos habían estado orando por un hijo. Y esta es la parte más chistosa, después hablaremos de esto, pero esta pareja está orando por un hijo y cuando el ángel finalmente se le aparece y dice, ya escuché tu oración, vas a tener un hijo, Zacarías dice, yeah, right. No le creí, estaban orando y no creyeron que Dios le contestó la oración, pero eso es para otra predicación. Dice, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¡Wow! Será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Juan tuvo un privilegio que ninguno de nosotros ha tenido. Conocer a Jesucristo, tener el Espíritu Santo antes de nacer. Tremendo. ¿Quién es Juan? Primero, es un niño milagro, ya dijimos, es un milagro de Dios. Un milagro por el que habían estado orando y cuando todo se puso en conjunto, dijo Dios, ahí va el milagro. Además, tiene su privilegio especial, que es sentir el Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Mire, ahí en Lucas 1, del 39 al 43, seguimos leyendo. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá. ¿A dónde? A la casa de Elizabeth. Y entró en la casa de Zacarías, saludó a Elizabeth. Y mire, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, o sea Juan, saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¡Wow! Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? ¡Wow! Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Aquí sucedieron muchas cosas, no nos vamos a meter en los detalles técnicos de si si Elizabeth recibió el Espíritu Santo primero y después Juan, o si nomás lo recibió Elizabeth, o si nomás lo recibió Juan. No nos vamos a meter en esos detalles, pero Juan tuvo una experiencia nadie ha tenido esa experiencia. El niño está en el vientre, llega María, Juan ya tenía como 6 meses. Llega María, que tenía, pues, ¿qué? Una semana, 15 días, vaya usted a saber cuánto tenía de embarazada María. Y Juan, lleno del Espíritu Santo en el vientre, reconoce al Señor Jesucristo que viene a verlo. Elizabeth dice, ¿por qué es esto que la madre de mi Señor viene a verme? Inmediatamente profetiza y confiesa que Jesucristo es Señor. ¿Se da cuenta? Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Para todos aquellos que están en favor del aborto, nosotros estamos en favor del no aborto, y aquí hay una prueba fehaciente de que desde el momento de la concepción hay vida. Y Juan inmediatamente reconoce que Jesucristo está vivo ahí. ¿Se da cuenta? Así que es un comercial ahí. Pero bueno, además de que Juan fue un milagro de Dios, él tuvo el privilegio de conocer a Jesús antes de nacer. ¡Wow! Cuando él nació, ya tenía el Espíritu Santo. No nos vamos a meter en tecnicalismos aquí, cosas técnicas, pero podemos decir que cuando él nació ya era salvo. Una cosa increíble, claro que nació antes del sacrificio de Jesucristo, nos metemos en cosas técnicas por ahí, pero se da cuenta, ya tenía un ministerio específico para su vida, desde el momento que nació. Desde el momento que el Espíritu Santo vino en su vida, el Espíritu Santo, este bebé no va a beber sidra, va a ser dedicado al Señor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién era Juan? Un niño milagro que fue escogido desde su vientre para ministrar a Jesucristo. Tremendo, tremendo privilegio. Pero ¿por qué Jesús necesitaba a Juan? ¿Por qué viene Juan antes que Jesucristo?
Ya dijimos, si Dios es el Hijo de Dios, vino a esta tierra, tomó forma de hombre para hacer su ministerio, ¿por qué necesitaba a Juan? ¿Por qué el ministerio de Juan fue profetizado por 2 profetas? O 3, por ahí hay otra profecía, otro pasaje. ¿Qué papel jugó Juan en el ministerio de Jesucristo? ¿Qué hacía Juan? Bautizaba. Marcos 1 del 4 al 5 dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan está haciendo algo que se tenía que hacer porque el pueblo de Israel había tenido no profecía por 400 años. Después de que viene Malaquías, se cierra el Antiguo Testamento, pasan 400 años y hay silencio de parte de Dios. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? ¿Enfocado en Dios? ¿Cómo estaban los sacerdotes? Bien fervientes. No, ya 400 años atrás, lo leíamos el viernes, 400 años atrás, Dios le habla a través de Malaquías, le dice, ustedes me están haciendo sacrificios injustos, ustedes me están haciendo, no están haciendo bien lo que tienen que hacer delante de mí. 400 años antes, imagínense después de 400 años de silencio, cómo estaba el pueblo de corrompido. Tremendo. No estaban enfocados en Dios. Entonces viene Juan, y yo pienso que está mal eso de que le digan Juan el Bautista. No es que las personas que dicen que sea de la iglesia bautista, dicen que su ministerio era el bautismo, ¿va? Entonces era Juan el bautizador, ¿no? Pero esa palabra no existe. El bautistón, nomás se lo pasaba bautizando a todos. No sé. Pero el punto no es que Juan bautizaba. Si nos enfocamos en que Juan bautizaba, nos metemos en enredos y ¿para qué bautizaba y por qué bautizaba? El punto no es ese, el punto es que estaba recordando a la gente la profecía del Mesías. El Mesías fue profetizado y yo vengo abriendo camino para que venga el Mesías. Acuérdense del Mesías, arrepiéntanse de su pecado para cuando venga el Mesías acepten su mensaje. Un trabajo bien importante. Llevar el mensaje a las personas para que acepten a Jesucristo. ¿Suena familiar? Suena como que es nuestro trabajo. Llevar el mensaje a las personas para que las personas tengan la oportunidad de recibir a Jesucristo. ¿Se da cuenta? Lucas 3:16, y respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Se da cuenta? Juan, además de todo, sabía su papel en el ministerio. Él sabía quién era. Él sabía que lo único que él tenía que hacer era abrirle camino a Jesucristo. Cuando viniera Jesucristo, Jesucristo iba a cambiar todas las cosas y Juan se tenía que hacer a un lado. La última profecía que recibió el pueblo de Israel por Malaquías 400 años atrás, antes de que Jesucristo naciera, había hecho que el pueblo de Israel se alejara completamente de Jesucristo. Así que viene Juan y les dice, arrepiéntanse, bautícense, como públicamente confesando que ustedes están aceptando su pecado, y entonces van a recibir a Jesucristo con su mensaje, con su ministerio. En otras palabras, ¿qué hizo Juan? El trabajo del grupo de limpieza y mantenimiento. Llegó a quitarle los espinos al Señor Jesucristo para que cuando Él llegara, el mensaje llegara claro. Juan, llamado el Bautista, fue una persona muy especial. Un milagro de Dios, una persona que encontró a Jesucristo antes de que Jesucristo naciera, reconoció que Él era el Señor. ¿Se acuerdan qué trabajo le costó a los discípulos, especialmente a Pedro, confesar que Cristo era el Dios, hijo de Dios?
Pero Juan inmediatamente desde el vientre lo reconoce. Cuando él nació, su servicio a Dios ya estaba establecido. Él no se tuvo que estar haciendo como nosotros a veces, ¿y yo para qué voy a la iglesia? ¿Y dónde sirvo yo? ¿Y yo para qué? Él ya tenía un ministerio establecido de entrada. Una cosa bien especial. Pero a mí, ¿para qué me sirve estudiar a Juan? ¿Y yo qué tengo que ver con Juan el Bautista si yo al que sigo es a Jesucristo? Si el que me rescató de mis pecados fue Jesucristo. El bautismo de Juan, pues a mí no me sirve de nada porque ahora tengo la sangre de Jesucristo que me limpia todo pecado. Bueno, varias cosas son importantes cuando estudiamos a Juan porque Juan y nosotros, aunque usted no lo crea, somos idénticos. Nosotros somos un milagro de Dios. Porque en el momento que creímos en Jesucristo, nacimos de nuevo. Un milagro espiritual. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y nosotros, si usted y yo hemos aceptado al Señor Jesucristo, usted y yo somos un milagro porque hemos nacido de nuevo. Tal como Juan le pasó. Cuando a usted le hablaron de Jesucristo, cuando a mí me hablaron de Jesucristo, el Espíritu Santo me convenció de mi pecado. Y el Espíritu Santo vino a mí y me limpió por la sangre de Jesucristo. Lo mismo que le pasó a Juan. En cuanto encontró al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo entró en él. Dice Juan 16, del 8 al 11, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién? El Espíritu Santo. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Lo mismo que le pasó a Juan cuando se encontró con el Señor Jesucristo, aunque él estaba en el vientre, nos pasó a nosotros. Cuando nos encontramos con Jesucristo dijimos, este es el Señor, ¡pum!, creímos y el Espíritu Santo vino a nuestra vida. ¿Se da cuenta? ¿Somos iguales que Juan? Cuando usted y yo aceptamos al Señor Jesucristo, nuestra salvación estuvo completa. Nos convertimos en amigos de Dios, nos convertimos en siervos de Dios, nos convertimos en hijos de Dios y nos convertimos en el siervo invisible que era Juan. Porque Juan vino para que los demás vieran ¿a quién? A Jesucristo. ¿Nosotros para qué estamos aquí en la iglesia? Cuando llevamos el mensaje de salvación, ¿para que la gente nos reconozca a nosotros o para que la gente vea a Cristo? Para que la gente vea a Cristo. Nosotros no somos importantes. Juan no fue importante, aunque Jesucristo dijo que él era uno de los más importantes en el reino de los cielos. Pero aquí en la tierra, él se hizo a un lado. De hecho, si vemos en Juan 3, 26, 30, y ya los voy a dejar ir porque si no nos van a ganar ahí enfrente. Juan 3, del 26 al 30 dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, los discípulos de Juan, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él, como quien dice, le fueron con el chisme que ya tenían competencia. Y respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, dijo Juan, sino que soy enviado delante de él. ¿Se da cuenta? Nosotros no podemos recibir ningún reconocimiento. El que tiene la esposa, ese es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues está mi gozo cumplido. Él dice, yo no soy el Señor de las ovejas, yo soy amigo de Jesucristo, pero Él es el Señor de las ovejas. ¿Y qué dice Juan? Termina, dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, es necesario que Cristo se muestre, que mostremos la cruz de Cristo, que mostremos el sacrificio de Jesucristo. Nosotros no somos nada. Nosotros somos siervos invisibles. Y si la persona después de que escucha el sermón, escucha el testimonio, escucha la palabra de Dios, acepta al Señor Jesucristo, se vuelve un cristiano ferviente y después se le olvida a quién le habló de Cristo, hermano, eso no es importante. Si llegamos al punto de, pues no sé ni quién me habló, pero un día yo encontré a Jesucristo,
Gloria a Dios, porque nosotros somos siervos invisibles. Venimos y servimos a Dios. Decíamos al principio que todos los miembros del cuerpo somos utilizados por Dios para su servicio. Todos. Pero todo lo que hagamos es para la gloria de su nombre. Como si nosotros fuéramos invisibles. Porque nosotros no somos importantes. Nosotros tenemos que menguar mientras Él crece. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo, venimos delante de tu presencia a darte gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tú nos muestras a través de Juan rápidamente, Señor, que tú eres el importante, Señor, que tú eres el que nosotros debemos de predicar, que a ti es al que debemos demostrar todos los días, todas las veces, Señor, que nosotros debemos de hacernos un lado. Cada vez que servimos, cada vez que hacemos algo para la gloria tuya, Señor, tú eres el que se lleva la honra. Tú eres el que se lleva la gloria y nosotros no, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a ser siervos tuyos, Señor, a preparar el camino para que las personas que lleguen, Señor, te encuentren a ti, te escuchen a ti fácilmente y ellos puedan reconocerte en su vida, Señor, y que tú puedas ser el Señor de ellos. Y que nosotros, Señor, pasemos a un segundo plano, donde nosotros no somos importantes, donde tú eres el más importante de todas las vidas, Señor, de todas las personas. Gracias te doy, Señor, en esta hora por esta palabra. Y gracias te doy, Señor, porque tú nos has hablado, Señor. Ayúdanos a llevar esto en el corazón para servirte humildemente, pero para servirte todos los días, para servirte siempre, Señor, y que donde quiera que vayamos, llevemos tu mensaje a todas las criaturas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.